El tiempo del ciclo, entonces, es lo primero que debemos conocer. ¿Qué tiempo va a tardar en hacer un viaje, una volqueta, por decir, un camión? Entonces, debo conocer dónde es el punto que está cargando, aquí el punto de cargado, y cuál es el punto donde voy a descargar. Sea una volqueta, sea una trailla, sea un compactador. Entonces, carga y va y descarga. Entonces, este tramo se llama la ida, lleno se llama acarreo. Vacía y descarga, hace retorno vacío. Eso se llama ciclo operación. ¿Cuál es el tiempo que tarda en cargar? Aquí hay un tiempo T sub C, aquí hay un tiempo acarreo, aquí hay un tiempo de descarga y aquí hay un tiempo de retorno. Entonces el tiempo se divide en dos partes, tiempo fijo y tiempos variables. Tiempo fijo generalmente son la carga, que no depende de la distancia, la descarga. En cambio, los tiempos de acarreo se llaman variables porque dependen de la distancia. Generalmente el fijo es un valor constante y la variable está en función de la distancia y de la velocidad de transporte, ¿no? Mientras más rápido vaya a mayor velocidad, va a ser el tiempo más corto. Otro concepto, por ejemplo, es la producción horaria. Yo debo saber una volqueta cuántos cubos por hora transporta. Porque me interesa saber para ver en cuánto tiempo me hace cuántos metros cúbicos. Producción horaria, por hora. Y es igual a la E, que viene a ser la eficiencia, que es un concepto que tiene su implicancia, porque ¿cuánto es la eficiencia de una obra? ¿No? Eso es difícil de determinar, porque ¿qué significa eficiencia? De una hora de trabajo, una hora de reloj, digamos, que yo tengo, en una hora, 60 minutos, que la máquina está funcionando, digamos, ¿qué tiempo en realidad está transportando? Puede ser que la máquina esté en motor encendido y no hace nada. Eso es tiempo perdido, plata botada porque estoy pagando combustible, operador y la máquina no produce. Entonces, la relación entre el tiempo efectivo de trabajo y el tiempo total, llamémosle, se llama eficiencia. ¿De qué depende eso? De 1000 cosas. Empezar depende de la habilidad del operador. Si el operador es bueno, depende de la máquina cómo está, depende del motor, depende del tipo de trabajo, depende del material, depende de la hora que trabaje, depende del día que trabaje, depende del clima, si no está lloviendo, si es de noche, de día, en fin, son 1000 variables que es difícil de calcular. Pero tengo que tomar un dato para poder calcular y generalmente tomo 85% como un valor aceptable. No siempre es así, ya lo vamos a ver. ¿Qué estoy diciendo? Que de una hora, de 60 minutos, solamente el 85% yo trabajo y el resto no trabaja la máquina. Eso significa que estoy pagando al fósforo, ¿no? Es decir, estoy pagando máquina que no trabaja. Multiplico 60 por 0.85, solamente trabajo 51 minutos. O sea que 9 minutos se están yendo en que la máquina está gastando, está deteriorándose, pero no hay producción. Bien. Definido el concepto de eficiencia, ahora nos vamos al valor B. B es el volumen que está transportando. O sea, si estoy haciendo un viaje del punto C cargado al punto D de descarga, ¿qué volumen estoy llevando en la volqueta? Ese volumen que se ve calcularlo. Lo vamos a calcular en base de los datos del equipo. Y T sub C es el tiempo del ciclo, el tiempo de operación que vimos. Entonces, si yo multiplico el volumen, multiplico la eficiencia, que es un valor sin dimensiones,
V, que está en metros cúbicos, digamos, y el tiempo del ciclo, que está en minutos, siempre está en minutos, y lo multiplico por 60, me va a dar en metros cúbicos por hora, que es la producción horaria. Y generalmente se saca metros cúbicos por hora. ¿Ok? Otro concepto. Propiedades físicas de la Tierra. La Tierra cuando yo la remuevo, aumenta el volumen, ¿no? Ustedes hagan un pozo y traten de rellenar el pozo con la tierra que saquen. Le va a sobrar tierra porque la tierra ya se hinchó. Entró aire, se infló la tierra y cuesta. Entonces, aquí hay que hacer un ajuste. Y el ajuste está aquí en esta gráfica. Cuando yo tengo el material en el banco, en el terreno natural, un metro cúbico, lo saco con una pala, digamos aquí, y se hinchó, 1.20. Lo subo al camión, siguió 1.20, incrementó 20%. Luego lo pongo en el terraplén y lo compacto y bajó a 0.90. Entonces, el mismo, un metro cúbico aquí se hizo 1.20 y aquí se hizo 0.90. Entonces, ha habido una variación. Entonces, cuando yo tengo que definir la producción, tengo que ponerle apellido, metro cúbico, suelto, o en banco, compactado. No es lo mismo que un camión me lleve 100 metros cúbicos suelto o 100 metros cúbicos en banco. No es lo mismo, son distintos, ¿no? Lo mismo pasa, digamos, cuando trabajo con roca. Con roca es peor todavía. Con roca tengo que volar la roca. Aquí la roca es una cantera, una piedra. Esto lo voy a volar con dinamita y saco unos 70. En ese caso fue el doble. Lo cargo y me queda unos 50. Inclusive quedó mayor. Porque esta roca maciza, ¿no? Esta roca es maciza, no tiene nada de aire. Aquí ya están partículas, pedacitos, ya tiene más aire, más vacío. Entonces, esto se traduce en que necesito conocer, esto lo hago en un laboratorio. Necesito conocer entonces la densidad suelta de S, la densidad en banco y la densidad compactada. ¿Dónde lo consigo eso? En laboratorio. O sea, esto implica que debo hacer ensayo de laboratorio, o si no tengo laboratorio hace ratito, puedo tomar unos valores de una tabla que está por aquí. Aquí una tabla que me da algunos factores de abundamiento para distintos tipos de materiales, ¿no? Me dice más o menos si yo una tierra común, digamos, que estoy usando, 1,30, o sea, un 30% es lo que se esponja, ¿no? Y si es roca, digamos, mal tronada, o sea, mal quebrada, ya es 1,95, el doble. Es decir, que yo ese volumen, el terraplén está compactado, en el camino está suelto y en el terreno natural está en banco. Son tres condiciones distintas de cómo está el suelo. De ahí se generan una serie de fórmulas que están por aquí. Bueno, aquí está el volumen, está medido en banco, estado suelto y estado compactado, ¿no? Los tres volúmenes. Y de aquí se generan fórmulas. Por ejemplo, el coeficiente de abundamiento CS viene de dividir la densidad en banco, densidad suelta menos 1%. El coeficiente de compactación viene de dividir la densidad de banco compactada entre menos 100. Casi no se usa el coeficiente de abundamiento, no lo uso porque más se usa, más práctico usar el factor de abundamiento. ¿Qué es la relación entre la densidad de banco y densidad suelta?
Y de compactación, banco entre compactado. Pero hay una fórmula general que la voy a escribir aquí, que es la que a mí más me gusta y es la que mejor expresa la relación entre densidades. Y es una fórmula que debe aprendérsela de memoria. ¿Ok? Y esta fórmula es la siguiente. Ustedes saben que el peso es el mismo, ¿no? El peso de que yo estoy, por ejemplo, aquí en el gráfico este. ¿Dónde está? ¿Dónde está el grafiquito? Por aquí. Aquí está, ¿ok? Si yo pongo que esto, por ejemplo, que sea, estos son, voy a poner 700 kilos. No, pues, perdón. 1500 kilos, ¿qué peso es esto? Kilo. Es un metro cúbico. Y cuando los pongo acá siguen siendo 1500. Pues cuando los pongo acá siguen siendo 1500. El peso es el mismo. El peso no ha cambiado, porque no se ha ido material a otro lado. El peso es el mismo, simplemente que ha ido aumentando el volumen. ¿Qué significa? Que el peso es el mismo, el peso es constante. El peso no varía. Si el peso no varía, ustedes saben que la densidad es igual a peso entre volumen. Y el peso es igual a densidad por volumen. Entonces aquí, en el primer punto, aquí, el P aquí, voy a ponerlo aquí abajito, va a ser la densidad suelta por volumen suelto, que también es igual a la densidad en banco por volumen en banco, que también es igual densidad compactada por volumen en banco. Esta es la fórmula que se deben aprender de memoria. El peso es el mismo, no ha variado, pero el producto, la densidad por el volumen sigue siendo constante. Si aquí en 1500 a 1, la densidad es 1.5 y aquí va saliendo. Densidad suelta por volumen suelto igual a densidad banco por volumen compactado. Banco, densidad compactada, volumen compactado, ¿no? Es decir, el peso es constante y el producto, densidad por volumen, despejando de aquí. Bien, esa es la fórmula que más me utiliza usar. Entonces, ¿cómo calculo el volumen suelto? Conociendo banco, conociendo suelto y conociendo volumen en banco. Bien, y vamos a hacer después ejercicios sobre eso. Otro tema. Todo equipo, para desplazarse, tiene que vencer una resistencia. Ustedes cuando caminan, si caminan en un piso de mosaico, un suelo con arena, van a notar que tienen que hacer más fuerza para andar en un suelo arenoso, donde se hunde el pie. Y eso se debe a que hay una fuerza de fricción, ¿no? Hay una resistencia que se desplace uno en el terreno. Igual pasa con el equipo. Depende básicamente del área de contacto del neumático con el terreno. Depende de la resistencia, de la topografía del terreno. Son los dos. Eso genera dos fuerzas contrarias. Una rodamiento y otra pendiente. Igual se sube una pendiente. Ustedes cuando suben una escalera se cansan más que andando horizontal. ¿Por qué? Porque hay una fuerza vertical que tengo que vencer. Entonces, esas dos resistencias son las que utiliza, las que hacen que tengo que vencer para que el equipo se mueva. A no ser que yo le empuje el equipo, le ponga caballos adelante o le ponga un motor, eso me va a generar una fuerza en la rueda para que la rueda gire y vence esa resistencia. Entonces, y esa es la base para el diseño
La base para el diseño de un equipo. Bien. ¿Cuáles son esas resistencias? El rodamiento es el contacto entre los elementos de rodado del vehículo, aquí lo dice, elemento rodado, que es la llanta, con el suelo. Se llama resistencia rodamiento. Y es producto de la penetración de cuánto se hunde una llanta. ¿No? ¿Cuánto se hunde? Si hay menos contacto, mientras menos contacto tenga con el suelo, menos resistencia. Mientras más contacto las paredes de la llanta o el pie, hay más resistencia. Y eso se determinó mediante una fórmula. Es un ensayo que se hizo en la Universidad de Nebraska, donde dice que esta resistencia se obtiene mediante esta fórmula. En primer lugar, necesito el peso bruto del vehículo. ¿Cuánto peso está? Si este es el terreno, aquí está la llanta, digamos. ¿Qué peso bruto del vehículo está en la rueda? Y eso me va a generar una fuerza, resistencia, rodamiento, ¿no? Entonces, lo primero que debo saber es qué peso. Más pesado, evidentemente, un tipo más liviano. Una persona de 50 kilos genera menos resistencia, por eso puede andar más rápido que uno de 100 kilos. Tiene que tener más, el doble de energía para poder andar. Ok. Y la fórmula, entonces, que le decía es la siguiente. Es el 2% el peso bruto del vehículo, 0.02 del 2%, más el 0.6% del vehículo por cada centímetro de penetración. Se va a acabar el tiempo, así que volvemos a entrar, ¿ya? Entonces, tenemos aquí el 2% y el 6%, el 0.6% por el hundimiento del año. Y para no estar usando el peso bruto del vehículo, se determina un factor de resistencia, RR, que viene a ser dividir la resistencia de rodamiento entre el peso bruto y me queda solamente este valor sin peso bruto. Y puede ser expresado como un porcentaje del peso bruto o como un valor en kilos por tonelada. Y aquí viene una tabla. Fíjense que si este es el factor de resistencia, para sacar RR, multiplico el factor KRR por el peso bruto, ¿no? Despejo de aquí. Y aquí tengo una pequeña tabla donde están estos valores. En función del tipo de rodamiento, ¿cuál es el más bajo de todo? Aquí lo podemos ver. Un pavimento liso, como es, por ejemplo, una calle Santa Cruz con pavimento, solamente el 2%, que equivale a este 2%. Este aquí, porque H0. ¿No? ¿Cuál es el peor de todo? El peor de todo es el último. Un camino de tierra con lodo, fíjense, hasta el 20% puede llegar. Del 2% al 20%. O sea, si peso yo 100 kilos, necesito, el 20% son 20 kilos, tengo que generar con los pies de fuerza. Pero si estoy yo en un pavimento, solamente 2 kilos. Esa es la relación.
¿Qué me está diciendo esto, señor? Usted cuando trabaja con maquinaria tenga su camino perfectamente clarito, limpiecito, sin bache, para que el vehículo pueda circular en buenas condiciones, ¿no? Y eficientemente. Ahora viene resistencia a la pendiente. Cuando un vehículo sube una rampa, pues ustedes saben que cuando sube de física 1, creo que es esto, física 100, pero algo así. Este es el peso del equipo, que se descompone en una perpendicular paralela, ¿no? Esta fuerza P es la que trata de bajar el equipo, ¿no? Trata de bajar. Y se llama resistencia a la subida o pendiente. Y aquí yo he hecho un pequeño cálculo, que los que quieran estudiarlo en detalle, donde saco que si tomamos el peso de aquí, de este peso, que sea una tonelada, 1000 kilos, aquí es el 1%, sale que yo tengo, esto es 1%, y esto es 100, este va a ser el 1%. ¿Sí? Si es 2000 libras, bueno, una aclaración en maquinaria, una tonelada es igual a 2000 libras. ¿No? Entonces, no es 2200, un kilo son 2 libras. Esa es la relación que se llama tonelada corta. Porque hay un problema ahí. Hay un problema entre el sistema métrico y el sistema inglés en maquinaria, tremendo. Porque a veces un perno de la misma fábrica hecho en Estados Unidos o en Brasil no entra porque tiene distintas rosca milimétrica o rosca inglesa. Entonces, no entra. Entonces, es un problema serio para el tema de repuesto. Ahora ya están haciendo que en Estados Unidos hagan sistemas métricos, todo métrico ya. Para que el repuesto que se compra en Estados Unidos de Caterpillar sirva para la Caterpillar de cualquier parte del mundo, ¿no? Bien. Entonces, en resumen, la resistencia a la pendiente, RP, es igual al 1% del peso bruto del vehículo por la pendiente. Vamos a hacer ejercicio. O sea que si tengo un vehículo que pesa 2000 kilos y sube una pendiente 3%, esto es 6000 entre 100 y 60. Esta es la pendiente porcentaje, ¿no? Aquí dice, la definición está aquí abajo. Para cualquier pendiente, el valor aproximado de P es 20 libras o 20 libras por tonelada, 20 libras por la pendiente y por la tonelada. O un 10%. El 10% del peso de cada pobreza. Bien, pero mejor la mejor explicación es la que le da. Esa es la que más se usa. Esto lo chipa uno. 1 entre 100, el 1%, el peso del vehículo por la pendiente. Bueno, ya conocemos la fuerza que se opone a que el equipo se desplace. Ahora, ¿qué fuerza tiene el equipo para poder vencer esa resistencia? Y para eso el motor. El motor que le pongo me va a generar la fuerza para que la pueda gire y pueda vencer esa resistencia. Pero el motor no es... hay muchos tipos de motores, ¿no? Ustedes saben que hay motores eléctricos, a viento, ahora vienen ya con energía solar. Hay muchas combinaciones. Pero el que sigue hasta la fecha es el motor de combustión interna. O sea, yo le echo a un motor, le echo gasolina,
esa gasolina se mezcla con el oxígeno del aire y me genera una combustión. ¿Qué es combustión? Es combustible, un material combustible, oxígeno y calor. Combustión es cuando se junta un calor, agarra un fósforo. Cuando agarra un fósforo, genera una llama. Eso ya es una combustión, porque se va transformando la madera del fósforo con el combustible, que tiene el combustible, con la chispa que es el fósforo, la cabecita, y al rasgar genera calor y se arde. Y eso me genera humo. La madera se transforma en humo, en ceniza. Ese proceso químico se llama combustión. Lo mismo pasa en un motor, que fue un invento de hace muchos años. Esa combustión hace que empiece a moverse una serie de elementos de un motor y hace que la rueda gire. ¿Cómo? Vamos a tratar de verlo en un video cómo se genera ese proceso. Pero primero veamos la parte teórica. Hay un concepto muy importante que dice que la energía no se destruye ni se crea, se transforma. Es decir, la energía del combustible, que es una energía calórica, se transforma en energía cinética. La potencia para los equipos se mide en horsepower, en caballo de vapor. ¿Por qué caballo? Porque antiguamente, pues, ustedes saben, el motor de las carrozas eran los caballos, ¿no? Siguen siendo los caballos. Entonces, se usan los caballos. Quedó el nombre, ¿por qué vapor? Porque el primer motor que se inventó, eran calderas de vapor, eran los trenes, que era agua hervida y ese vapor de agua